que por qué esta sección está ubicada al inicio de este canon de escritura es por una sencilla razón, porque el Señor así lo mandó. Hola amigos, ya han pasado las fiestas navideñas y estamos comenzando este nuevo año. Comenzamos este nuevo año estudiando un nuevo libro de escritura sagrada como es Doctrina y Convenios, y toca para el programa Ven Sígueme analizar este canon. Este canon es un canon sagrado, una escritura moderna que fue dada por revelación a profetas de la actualidad. Primordialmente, las revelaciones que encontramos ahí se dieron al profeta José. Vamos a aprender juntos, vamos a recorrer juntos este camino. Yo voy a tratar de llevarte por un contexto completamente diferente al que quizás has recorrido en el camino, donde ahora juntos vamos a poder comprender un poquito el contexto histórico, el marco, y valorar las revelaciones que se dieron y que están contenidas en Doctrina y Convenios, analizadas en su justa dimensión de acuerdo con el contexto histórico. Y a partir de ahí vamos a emprender un análisis de las verdades, de los principios, de las doctrinas que están contenidas en este maravilloso libro. Corresponde a esta primera semana del año poder analizar la sección 1 de Doctrina y Convenios. Si tú notas, para la fecha en que se recibió esta revelación, que fue el 1 de noviembre de 1831, había transcurrido alrededor de 1 año y medio desde que se había organizado la iglesia. Y para entonces José había recibido varias revelaciones más. Que por qué esta sección está ubicada al inicio de este canon de escritura es por una sencilla razón, porque el Señor así lo mandó. Ahora, ¿cuál es el contenido? Te decía que para poder comprender algunas de las palabras y frases específicas que el Señor da hablando en primera persona a algunas personas y en relación con algunos acontecimientos, tenemos que comprender qué es lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces juntos vamos a poder recorrer este camino histórico para luego analizar las verdades, principios y doctrinas que están ahí en este canon de escritura. Ahora, vamos a ver, ¿cuándo se recibió? Te decía yo que se recibió el 1 de noviembre de 1831, fue un martes por cierto, y las actas hacen ver que probablemente se haya recibido esta revelación durante la noche. Ahora, ¿en dónde estaba José? Estaba en Kirtland. Para entonces había recibido varias revelaciones relacionadas con que los santos debían dejar el estado de Nueva York para ir a Kirtland. La primera misión de la iglesia, que fue comandada por Oliver Cowdery, y con él iba Siva Peterson, iba también Parley P. Pratt. Estos hombres habían llegado a Kirtland y habían convertido, habían predicado y habían convertido y se habían bautizado algunas decenas de santos. Teniendo esto en mente, José recibe una revelación en donde se les dice a los santos que dejen Nueva York y lleguen a Kirtland. José llegó a Kirtland con Emma y llegaron a vivir a la casa de la familia Johnson. Y ahí fue donde se recibieron muchas de las grandes revelaciones que están en Doctrina y Convenios. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, el profeta había convocado a una conferencia de líderes. En esta conferencia estuvieron, entre otros hombres, Sidney Rigdon, estuvo Oliver Cowdery, estuvo William E. McLellin, David Whitmer, Orson Hyde, Joe Whitmer, Luke Johnson, Peter Whitmer, entre otros. ¿Cuál era el propósito de esta conferencia a la que había convocado José? Bien, la conferencia o lo que el profeta tenía en mente era la publicación de un libro que sería intitulado el Libro de Mandamientos. Este libro de mandamientos habría de contener las revelaciones que hasta entonces José había recibido. ¿Por qué José tenía esto en mente? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Hay varias cosas que estaban sucediendo y que te voy a platicar. La primera es que los santos no tenían un acceso directo a estas revelaciones. Para este momento José recibía las revelaciones y normalmente eran archivadas.
Algunos de los élderes que salían a misión las copiaban y algunos pocos santos llegaban a obtener una copia de las revelaciones. Pero no había una publicación oficial de estos libros. Entonces, la mayoría de los santos no tenía conocimiento certero de lo que había en ellas. Entonces, el propósito de José era hacer asequible estas revelaciones a todos. Otra cosa que estaba sucediendo es que un hombre que antes se había convertido a la iglesia por un milagro que había presenciado, que es Ezra Booth. Ezra tuvo algunas diferencias con José, con la iglesia y con los santos. Después de algunos incidentes que ahorita no vamos a mencionar, él decidió publicar algunas cartas en algunos periódicos locales donde atacaba directamente a la iglesia y donde expresamente mencionaba que en las revelaciones que José contenía había cosas secretas. Entonces José quería hacer del conocimiento de no solo de los santos, sino de todas las personas lo que el Señor había dicho. Esta era otra razón por la que José deseaba publicar estas revelaciones. Ahora, otra razón. Para ese momento los santos estaban establecidos en Kirtland y en Missouri, la tierra de Sion. Estaban atravesando momentos difíciles y complicados los santos de Sion, porque la gente del condado de Jackson no estaba muy complacida con lo que los santos estaban haciendo y no estaban cómodos con que ellos trataran de establecerse ahí. Más adelante, en el curso de este estudio, vamos a analizar qué estaba sucediendo cuando analizamos las secciones correspondientes, pero por ahora basta decir que no estaban cómodos. Entonces, José deseaba que las personas del condado de Jackson tuvieran conocimiento de la palabra del Señor, a fin de que quizás dejaran un poquito en paz a los santos. Esto es lo que estaba sucediendo y esto es lo que José tenía en mente. Previo a la conferencia, él y John Whitmer ya habían comenzado a sistematizar estas revelaciones y a ordenarlas. Convoca una conferencia donde surgen posturas encontradas. Una de las posturas encontradas es la de David Whitmer. Recordarás que David Whitmer es uno de los 3 testigos del libro de Mormón. Entonces él no deseaba que las revelaciones se publicaran. ¿Por qué? Precisamente porque él pensaba que serían utilizadas en contra de los santos y especialmente él sentía que si las publicaban se iban a enterar de los planes que tenían para establecer Sion en Jackson, en el estado de Missouri, de tal manera que iba a molestar aún más a las personas que habían llegado antes que los santos a ese lugar. Estas eran pues las circunstancias de lo que estaba sucediendo alrededor de la época y del momento en que se recibió esta primera sección de Doctrina y Convenios. Analizado el marco histórico, ahora vamos a analizar por qué el prefacio del Señor. Te había comentado yo hace un momento que esta no fue la primera revelación que recibió José. Para entonces él había recibido alrededor de 60 revelaciones. Entonces fue el Señor quien lo pidió. Ahorita lo vamos a analizar con calma, pero antes de eso vamos a ver cómo es que los élderes en esa conferencia se pusieron de acuerdo para que 3 de ellos elaboraran un prefacio. ¿Quiénes fueron estos 3? Sidney Rigdon, Oliver Cowdery y William E. McGlennie. Te voy a decir quiénes eran estos 3 hombres para ver de quién estamos hablando. Oliver Cowdery, bien lo sabes, uno de los 3 testigos del libro de Mormón y quien ayudó a José en la traducción de la mayor parte de dicho libro. Sidney Rigdon, quien llegó a ser el portavoz de José, de acuerdo con las revelaciones de Doctrina y Convenios, quien llegó a ser el presidente auxiliar de la iglesia también. Y William E. McGlennie, quien llegó a conformar el primer quórum de los 12 apóstoles. Entonces, estos 3 hombres se dieron a la labor de desarrollar un prefacio, el cual se presentó ante la conferencia de élderes y los élderes la rechazaron. Y no solamente eso, sino que ellos, o algunos de ellos, no estaban tan contentos con el contenido de las revelaciones. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si el Señor estaba hablando, el lenguaje o las palabras de las revelaciones debería ser superior y no tan común como lo que en su punto de vista era lo que había en las revelaciones. Quizás por eso el Señor checa el versículo 24 de Doctrina y Convenios, sección 1, donde dice: he aquí, soy Dios y lo he declarado. Estos mandamientos son míos. Y dice: y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento.
Ve qué maravilloso contenido de este versículo. Dice que las palabras que están en estas revelaciones se dan o se dieron en la debilidad del profeta, a fin de que nosotros pudiéramos alcanzar entendimiento. Sin embargo, estos líderes no estaban convencidos de eso. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, es que después de que se recibe el prefacio del libro de Mormón por parte de José, el Señor los desafía que desarrollen una revelación tal como las que José había recibido. Para poder comprender esto, tenemos que ir a otra sección de Doctrina y Convenios, que es la sección 67. La sección 65, 67 y la sección 1 de Doctrina y Convenios son primas hermanas. Te recomiendo que las leas todas. Mira, vamos a la sección 67 y vamos a analizar algunos versículos que están contenidos allí. Vamos a ver en los versículos 1 al 8. Vean en el versículo 1 donde dice: oh élderes de mi iglesia que os habéis congregado. Está hablando a los élderes que se habían unido o que habían asistido a la conferencia. Y luego vean en el versículo 3 donde dice: os esforzasteis en creer que recibirías la bendición que se os había ofrecido. ¿Cuál es la bendición que se les había ofrecido? Bueno, José les había prometido que recibirían un testimonio de que las palabras contenidas en las revelaciones que iban a conformar el libro de mandamientos provenían de la voz del Señor, que eran la palabra del Señor y que eran la voluntad del Señor. Entonces dice el Señor en el versículo 3 de la sección 67: mas he aquí, de cierto os digo que existían temores en vuestros corazones, y en verdad esta es la razón por la que no lo recibiste. Es decir, el Señor les dice: no recibiste un testimonio porque existían temores o tenías temor en tu corazón. Y luego en el versículo 4 el Señor dice: os doy un testimonio de la verdad de estos mandamientos que se hallan delante de vosotros, es decir, de las revelaciones. Versículo 5: vuestros ojos han estado sobre mi siervo José, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido. Y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Eso también lo sabéis, y les dice el Señor. Y luego, aquí viene el desafío, versículo 6. Dice: escoged del libro de mandamientos al menor de entre vosotros y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Y si hay entre vosotros alguien que pueda ser uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. ¿Sí? Y dice el Señor, versículo 8: si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación, si no testificáis que son verdaderos. Entonces lo que el Señor está diciendo: a ver, ¿quién es el más sabio de los que están aquí? ¿Quién es el más sabio? Venga, recibe una revelación, y si la recibe tal como la ha recibido José, entonces pueden decir con justicia que las revelaciones que José recibió no son verdaderas. Pero si no es así, entonces van a dar testimonio de que estas palabras son verdaderas, porque si no lo hacen, dice el Señor, estarán bajo condenación. ¿Qué es lo que sucedió? Que William E. McLellin es nombrado por el quórum de líderes para que desarrolle una revelación y desarrolle un libro o un prefacio tal como lo había hecho José. Bien, William lo intenta, y hay que decir un poquito acerca de William. William era un converso reciente, muy apasionado, muy intrépido. Era un maestro de escuela, viudo, había perdido a su mujer y a su hijo, y era un maestro de escuela. Entonces, para ese tiempo, ser un maestro de escuela era tener un poquito más de educación que el promedio de la generalidad de las personas. Entonces, William, con ese conocimiento, lo intenta y fracasa. Cuando se presenta ante el consejo, se dan cuenta de que no son las palabras del Señor y de que no es la voluntad del Señor. Entonces, cuando esto fracasa y el quórum de líderes o la conferencia de líderes se da cuenta
que William no fue capaz de recibir una revelación como las que recibía José, ellos se ven obligados a cumplir con el desafío que el Señor les había dado, es decir, de dar testimonio. Y te voy a mostrar este testimonio. Ahora en pantalla puedes ver este documento que firmaron los líderes de ese momento, en ese momento, dando testimonio de las palabras. Y ellos dicen lo siguiente, en este documento dice lo siguiente: estamos dispuestos, pues, a testificar a todo el género humano, a toda criatura sobre la faz de la tierra, que el Señor ha testificado a nuestras almas por medio del Espíritu Santo, derramado sobre nosotros, que se dieron estos mandamientos por la inspiración de Dios, que son benéficos para todos los hombres y que ciertamente son verdaderos. Hermanos, así como este quórum de líderes pudo recibir ese testimonio, debería ser nuestra intención profunda el llegar a saber que los mandamientos contenidos y las revelaciones inmersas y las doctrinas que están establecidas en Doctrina y Convenios son verdaderas. Podemos llegar a saber por el espíritu de revelación que así lo son, así como lo supo este quórum de líderes. Ya que hemos analizado lo que sucedió, vamos a ver más puntualmente lo que es un prefacio. Antes te he dicho que este es el prefacio del Señor. Bueno, primero vamos a entender qué es un prefacio. Si tú vas al diccionario, vamos a encontrar lo siguiente: cosa que se dice o se escribe como introducción, por lo que es el asunto principal de un discurso o tratado. Entonces, un prefacio es el tema principal. La sección 1 de Doctrina y Convenios entonces contiene el tema principal de todo lo que es este canon de escritura, ¿sí? Dicho esto, vamos a ver por qué le decimos el prefacio. Vea el versículo 6, vamos a leerlo juntos y dice: he aquí, dice la palabra, dice la voz del Señor, ¿verdad? Dice: he aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos, que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. El Señor mismo dice que es el prefacio para su libro de mandamientos. Entonces, tenemos aquí que está ubicado al principio, esta sección está ubicada al principio de Doctrina y Convenios, porque el Señor mismo le llama el prefacio del Señor. Y entonces, tenemos que, al ser el prefacio del libro de mandamientos, es que contiene el tema principal de todo lo que es este libro de mandamientos. De ahí la importancia que puedas desde ahora, desde el inicio, o podamos más bien comprender juntos, analizar, profundizar en lo que contiene esta sección, porque este es el tema principal de todo este canon de escritura. El Elder Wisdom del quórum de los 12 apóstoles, o que formó parte del quórum de los 12 apóstoles, dijo lo siguiente: un buen prefacio debe preparar al lector para el contenido del libro, debe ayudarle a entender el libro, debe mostrar de manera concentrada el contenido completo del libro. La sección 1 de la Doctrina y Convenios es uno de los mejores prefacios que posee la humanidad. Con esto en mente, hermanos, vamos a profundizar en los temas que contiene esta sección primera. Ya que hemos visto lo concerniente al prefacio y el marco histórico, ahora vamos a analizar un poquito de las verdades, los principios y las doctrinas que están en esta sección. Si notas, esta sección comienza con la palabra escuchad. Escuchad, dice: oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas. Es decir, refiriéndose al Señor. Aquí el Señor está diciendo que la voz que está hablando es la de Él, y le está pidiendo al pueblo de su iglesia. Noten eso. El Señor le está hablando a su iglesia en este momento y dice: escuchad. Vamos al versículo 2 y vean cómo dice: porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre. El Señor nos habla a todos.
versículo 11 de esta sección, dice: por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra, para que oigan todos los que quieran oír. Entonces, el Señor dice: yo le hablo a mi pueblo, en el versículo 1, en el versículo 2 dice: también le hablo a todo hombre, y luego en el versículo 11 dice: le hablo a todos los que quieran oír. ¿Qué significativo es esto? Si recordamos en la conferencia de abril de 2020, el presidente Nelson dijo las siguientes palabras. La primera palabra de Doctrina y Convenios es escuchar, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito y felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Qué significativo es este consejo que nos da el profeta, donde dice que el patrón, que el escuchar al Señor es el patrón o el modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Y vemos que esta sección comienza diciéndote precisamente eso: escucha al Señor. Si nosotros aprendemos a escuchar al Señor, entonces vamos a estar siguiendo ese patrón que nos va a dar felicidad y que nos va a dar gozo. Y esto es todo lo que vamos a encontrar a lo largo de Doctrina y Convenios. Si escuchamos la voz del Señor, porque es el Señor mismo hablando en primera persona, entonces vamos a poder seguir el modelo que nos va a dar, en palabras textuales, dice el presidente Nelson, el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Ya que hemos analizado la importancia de aprender a escuchar la voz del Señor, así como el consejo dado por el presidente Nelson en cuanto a las bendiciones que hemos de recibir si aprendemos a escuchar esta voz, ahora vamos a analizar por medio de quién podemos llegar a escucharla más fácilmente y más plenamente. Este prefacio de Doctrina y Convenios establece un modelo, establece una figura a través de la cual nosotros podemos llegar a hacerlo. En el versículo 4 de esta sección dice lo siguiente: la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. Entonces vemos cómo el Señor, al igual que en los modelos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento e incluso del Libro de Mormón, vemos cómo el Señor llama a discípulos de Él, es decir, llama a profetas, y a través de estos profetas es que da a conocer su voz de amonestación. En otras palabras, da a conocer el Evangelio de arrepentimiento. Luego, en el versículo 14 de esta sección dice lo siguiente: y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. Nota cómo es que el Señor establece la figura de profetas y apóstoles y dice lo siguiente: que aquellos que no escuchen la voz del Señor, que se da por medio de ellos, es decir, por medio de sus siervos, si no prestan atención a sus palabras, entonces, dice, serán desarraigados de entre su pueblo. Primer elemento, encontramos aquí que para poder seguir al Señor debemos prestar atención a las palabras de los profetas y apóstoles. Entonces, si yo quiero seguir más plenamente la voz del Señor, si yo quiero seguir más plenamente al Señor, ¿qué tengo que hacer? Es seguir la voz que da por medio de sus profetas y apóstoles. Y luego llama mi atención lo que viene al final de este versículo, en cuanto dice
que serán desarraigados de entre el pueblo. Si vamos a la definición de desarraigado, encontramos lo siguiente en el diccionario. Fíjate lo que dice, dicho de una persona que ha perdido los vínculos afectivos o culturales con su país o familia. Una persona que es desarraigada es aquella que pierde los vínculos afectivos o culturales con aquello que lo une, ¿sí? Entonces, si yo no escucho la voz del Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Si no escucho la voz del Señor a través de los profetas, ¿qué es lo que va a suceder? Es que voy a ser desarraigado, es decir, es que voy a perder el vínculo que yo tengo con los profetas, el vínculo que yo tengo con el Señor, el vínculo que me une a Él. La única manera de mantener vigente ese vínculo es escuchando la voz de sus profetas. Luego, dice, serán desarraigados de entre el pueblo. ¿Qué pueblo? Cuando leíamos el versículo 1 de esta sección, dice, escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Entonces, si yo no escucho la voz de sus profetas, voy a ser desarraigado, voy a perder el vínculo que me une a su iglesia. Y esta es una iglesia de convenios, esta es una iglesia de fe en el Señor Jesucristo. Esta es una iglesia en la que creemos en seguir firmemente la voz de los profetas. La promesa en sentido contrario es que si yo escucho y presto atención a la voz del Señor dada a través de los profetas, es que voy a permanecer y voy a ser contado entre los de su pueblo. Incluso esto se relaciona con la promesa que está en la sección 21 de Doctrina y Convenios. En esta se dice que si nosotros damos oído a las palabras de los profetas, va a suceder lo siguiente. Dice, si hacéis estas cosas, es decir, si escuchamos la voz de los profetas, lo puedes leer en los versículos 4 y 5, y lo haces con toda paciencia, con toda fe y con toda paciencia, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Versículo 6, ahí están las promesas. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. ¿Sí? Y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Entonces, hermanos, si nosotros escuchamos la voz de los profetas, vamos a recibir como bendición que los poderes del infierno se van a dispersar delante de nosotros. Esa es una. 2, los cielos se van a sacudir para nuestro bien, es decir, vamos a ser llenos de bendiciones. Y la gloria, y todo esto dice, será para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Incluso esto me recuerda a una experiencia de la época de la restauración. En una ocasión, José va con Brigham, y esta era la época en la que se estaba esparciendo el rumor sobre el matrimonio plural en Nabú. Y en ese momento, Hyrum Smith, el hermano del profeta, no tenía conocimiento de la ley. Brigham incluso ya había entrado en este orden. Y sabiendo esto, es decir, sabiendo lo que estaba sucediendo, José va con Brigham porque ese día en la noche iba a haber una reunión en la que se iba a predicar. En esa época los santos se reunían en sus casas para hablar sobre el evangelio y predicarse unos a otros. Entonces, sabiendo José que Hyrum iba a estar predicando en su casa, va con Brigham y le dice que lo acompañe porque quiere que predique ahí. Brigham, no muy convencido y sabiendo de la situación que imperaba, más o menos a regañadientes va con José. Cuando ellos llegan allí, encuentran que Hyrum está predicando y Hyrum toma los 3 libros canónicos, toma la Biblia, el Antiguo Nuevo Testamento, toma el libro de Mormón y toma el libro de Doctrina y Convenios sobre su mano, y él dice que él enseña en ese momento que es la ley que Dios ha dado para establecer su reino. José, con sus manos entre su cara y escuchando a Hyrum, espera a que termine, y en cuanto termine, José le da un codazo a Brigham y le dice, levántese. Inmediatamente después, Brigham se levanta, vuelve a tomar esos libros que había dejado a un lado Hyrum,
los toma sobre sus manos, los levanta de tal manera que todos en la audiencia o todos los que estaban en ese salón pudieran verlo. Y entonces él dice lo siguiente, y nota las palabras que él utiliza, dice, por estos 3 libros yo no daría ni las cenizas de una espiga de centeno sin los oráculos vivientes. No daría ni las cenizas de una espiga de centeno por los oráculos vivientes. ¿Qué es lo que estaba enseñando Brigham en ese momento? Él estaba enseñando que lo más importante para los santos era el oráculo viviente, era el profeta viviente. Luego dice Brigham que los santos no estarían en mejores condiciones con esos libros de lo que se estaba antes de que el evangelio le fuera revelado a José. El presidente Ezra Taft Benson enseñó, dice, en lo que concierne a nosotros, lo más importante es el profeta viviente. Entonces, a partir de esto podemos ampliar nuestra comprensión de que el oráculo viviente, el profeta viviente, es el más importante para nosotros, y que los cánones de escritura sagrada tienen valor en la medida que el profeta viviente nos va guiando para hacer la voluntad de Dios. Ya que hemos analizado este principio, es decir, que la voz del Señor se escucha a través del profeta viviente y a través de los profetas, estamos en condiciones de analizar lo siguiente. En el versículo 17 de esta sección que estamos tratando, dice lo siguiente: por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Entonces aquí está el Señor hablando en primera persona diciendo, yo llamé al profeta y a este profeta le di mandamientos. Y luego nos expone una serie de motivos por los cuales él llama a profetas, y vamos a verlos cuidadosamente en los versículos desde el 18 hasta el 28. Entonces, en el versículo 18 dice lo siguiente: que todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Es decir, el Señor dice, llama a un profeta para que se cumpla lo que otros profetas han dicho. En el versículo 19 dice que Él llama a profetas para que lo débil del mundo venga y abata a lo fuerte y poderoso. En el versículo 20 dice que Él llama a profetas para que el hombre hable en el nombre del Señor, el Salvador del mundo. Vean la importancia de esto, y esto me recuerda lo que enseñó el Elder Anderson en la pasada conferencia general, donde dice, si el mundo está dejando de hablar de Jesucristo, ¿quién va a hablar de Él? Y dice, nosotros. Y precisamente el Señor llama a profetas, ¿para qué? Para que el mundo, para que los hombres hablen en el nombre del Señor y hablen de su nombre. Versículo 21 dice, el Señor llama a profetas, ¿para qué? Para que la fe aumente en la tierra. Yo me pregunto, ¿de qué manera las palabras de los profetas hacen que mi fe aumente? Versículo 22 dice, para que establezca mi convenio sempiterno. En la medida en que el Señor llama a profetas, es que se establece un convenio sempiterno. Cuando el Señor llama al profeta, le da mandamientos, le da autoridad, le da convenios y establece todos los ritos y ordenanzas necesarias para que nosotros podamos regresar a la presencia de Dios. Da a conocer el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento, y también da a conocer todas las ordenanzas que requerimos para regresar a la presencia del Padre. Entonces, en esta medida es que el Señor llama a profetas. Versículo 23 dice, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Otra vez, el Señor llama a profetas, ¿para qué? Para dar a conocer su evangelio. Y en el versículo 24 dice que el Señor da mandamientos a sus siervos para que en su debilidad alcancen entendimiento. Entonces nosotros podemos alcanzar entendimiento
si seguimos la voz de los profetas. 25. Para que si yerran, si se equivocan, si pecan, nos fuera manifestado. Cuando nosotros escuchamos la voz de los profetas, nos podremos percatar más fácilmente en qué nos estamos equivocando, de qué necesitamos arrepentirnos y en qué necesitamos mejorar a fin de acercarnos más a la presencia del Señor. Y luego viene en el versículo 26, dice, para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos. Si nosotros escuchamos la voz del profeta, si buscamos sabiduría a través de sus palabras, entonces vamos a ser instruidos. En el versículo 27, para que si pecamos, seamos disciplinados y, dice, se arrepientan. En la medida en que yo escucho la voz de los profetas, entonces yo puedo más plenamente arrepentirme. Y en el versículo 28 dice, para que cuando fuesen humildes, fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, y recibieran conocimiento de cuando en cuando. Entonces, cuando yo escucho la voz del profeta, recibo fortaleza de una manera en que yo por mí mismo no podría recibirla. Y entonces recibo conocimiento de cuando en cuando. ¿Para qué? Para acercarme a la presencia del Señor, para llegar a ser más parecido a Él. Luego vienen los versículos 29 y 30 de esta sección, que traen dos elementos adicionales muy importantes. El primero concerniente al libro de Mormón, y el segundo inherente a la organización y el establecimiento de la iglesia de Jesucristo. En el versículo 29 dice que el Señor llamó a José para que tuviera el poder de traducir el libro de Mormón mediante la misericordia y mediante el poder de Dios. Entonces aquí vemos al Señor dando testimonio de que Él le dio poder a José de sacar a luz este maravilloso libro, del cual estuvimos analizando todos sus principios, todas sus verdades el año anterior. Entonces el Señor aquí da testimonio y dice, yo le di el poder y fue mediante mi gracia y mi misericordia que Él pudo llevar a cabo esta obra. Luego, en el versículo 30 dice que Él llamó a José para que tuviese el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, yo le di el poder a este hombre, yo llamé a este profeta, ¿para qué? Para que estableciera mi iglesia. Y a continuación el Señor da testimonio de su iglesia y dice, la única iglesia verdadera y viviente. Y aquí cobra relevancia la importancia de los profetas vivientes. ¿Qué es lo que hace que esta iglesia sea viva? ¿Qué es lo que hace que sea una iglesia viviente? Los oráculos vivientes, los profetas modernos, el profeta actual, el que nos da guía, hace precisamente que esta iglesia sea una iglesia viviente. Y aquí tenemos al Señor dando testimonio de que es su única iglesia. Ya por último, hermanos, vamos a analizar los versículos 37 y 38 de esta sección. El primero se refiere al mandamiento que el Señor nos da y el segundo se refiere a la promesa que el Señor hace de que sus palabras se han de cumplir. Vamos a leer el versículo 38 y dice, el versículo 37 y dice, escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Pongamos atención, dice, escudriñar estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Se refiere a los mandamientos, a las revelaciones, a todo lo que estaba contenido en lo que entonces habría de ser el libro de mandamientos, ahora Doctrina y Convenios. Entonces el Señor dice, esto que está en este libro, en este canon, en Doctrina y Convenios, escudriñalo. ¿Por qué? Y el Señor dando testimonio de sus palabras, diciendo, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas.
cuáles son esas profecías, cuáles son esas promesas. A lo largo de este año, al estudiar este programa, vamos a poder aprender cuáles son. Cuando tú estudies individualmente, vas a poder descubrir y vas a estar en condiciones de ver cuáles son esas profecías y cuáles son esas promesas que el Señor nos hace. Y dice el Señor, se van a cumplir todas. Y el mandamiento del Señor es, escudriñalos. Hermanos, que podamos juntos en este recorrido, siguiendo la voz del profeta moderno que nos ha dado este programa, este maravilloso programa para escudriñar las palabras del Señor, que podamos profundizar en las profecías, en las promesas y todas las verdades que contiene Doctrina y Convenios, porque dice, se cumplirán todas. Y esto lo dice más enfáticamente en el versículo 38, donde dice, lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Qué palabras tan maravillosas del Señor diciendo que sus palabras no pasarán, que sus palabras se cumplirán todas, que sea por su propia voz o por la voz de sus siervos, es que todo será cumplido. Hermanos, este es el prefacio del Señor. Contiene verdades, principios y doctrinas muy profundas y muy importantes que se van a ir demostrando a lo largo del estudio de este canon de Escritura Sagrada. Que juntos podamos aprender y podamos adorar al Señor y podamos reconocerlo más plenamente. Doctrina y Convenios es un libro de Escritura Sagrada en el que el Señor habla, y el Señor habla en primera persona, y el Señor da testimonio de sus propias palabras. Nosotros podemos escuchar más plenamente la voz del Señor al estudiar y comprender este maravilloso libro de Escritura. Yo te doy mi testimonio de que este libro es verdadero. Yo te doy mi testimonio de que esta es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Gracias por acompañarme en este primer capítulo. A mí me ha resultado maravilloso estudiar el prefacio del Señor. Si te gustó este programa, te voy a pedir dos cosas. Uno, si tú quieres compartirlo, compártelo con las personas que tú piensas que podría gustarle. Y dos, que te suscribas a nuestro canal. Vamos a estar aquí semana con semana subiendo contenido relacionado con Doctrina y Convenios. Vamos a seguir analizando las doctrinas, las verdades y los principios contenidas en este libro sagrado, de acuerdo y analizado cuando se pueda en su contexto y en su justa dimensión histórica. Gracias amigos, nos vemos la siguiente semana.